¿Emociones y sentimientos son lo mismo o son cosas distintas? Te lo cuento en el video de hoy. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Soy coach de equipos, coach de profesionales y de altos ejecutivos, conferencista y autor de muchos libros que podés conseguir en Amazon.com y también en Mercado Libre. Antes de meternos con el tema del día de hoy, que es ¿qué son las emociones y qué son los sentimientos? ¿O son lo mismo? Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Es muy habitual que en cualquier contexto se hable de emociones y sentimientos como si fuesen sinónimos, aunque no lo son. Conocer esta diferencia es fundamental para que te puedas enfocar en comportamientos más saludables y lograr una mayor calidad de vida. ¿Qué es una emoción? Una emoción está dada por una serie de respuestas del organismo que predisponen a reaccionar de cierta forma ante un estímulo externo o interno. Por ejemplo, algo que me dicen o que yo veo, un pensamiento, un recuerdo, una imagen interior. Las emociones tienen una duración menor a los sentimientos, son transitorias y más intensas y por eso marcan picos en positivo y en negativo dependiendo de la polaridad que percibamos o interpretemos que producen en cada uno. Fisiológicamente, las emociones tienen su origen en el cerebro, en la corteza prefrontal y en la amígdala, una pequeña glándula del tamaño de una almendra donde se generan las reacciones que alteran el estado físico. Para comprenderlo mejor, es energía moviéndose y por eso si se estanca, la reprimimos. En la psicología se explica que la emoción es primero antes que el sentimiento. Si no se produce esa reacción emocional, no habrá un sentimiento añadido. Todo depende, por supuesto, del entorno y del momento. Y sobre esto que te digo del orden en que se manifiestan, hay muchos autores que ubican primero al pensamiento y después a la emoción según las distintas corrientes de estudio. Lo que sí podemos observar, incluso en nosotros mismos, es que se produce un hecho, lo sentimos de determinada manera e inmediatamente aparecen al instante pensamientos de distinto tipo sobre lo que está pasando. Ahora bien, sabemos también que la sobrecarga excesiva de pensamientos preocupantes pueden, por ejemplo, llevar a tener emociones intensas o negativas, como las llamamos habitualmente, y en ese caso el proceso se retroalimenta de ida y vuelta permanentemente, como en una rueda sin fin, creando un círculo vicioso del que la persona quizá no logra salir. Vamos a entender el para qué de las emociones. Las emociones tienen un fin adaptativo. Desde el origen de la humanidad, cuando las poblaciones prehistóricas debían enfrentarse a los peligros, desarrollaron lo que se llama el cerebro reptiliano, que es el que define el impulso de afrontar o huir de las situaciones. Por lo tanto, las emociones no son ni buenas ni malas. En esencia, son neutras, aunque nuestra forma de interpretarlas y canalizarlas le da ese tono positivo o negativo. Y también es importante conocer que las emociones tienen origen físico y desde el instinto, y nos damos cuenta de su presencia a simple vista, con solo observar, por ejemplo, el lenguaje corporal, las expresiones en el rostro, las alteraciones en el pulso. Fue en 1972 cuando el psicólogo Paul Ekman hizo su definición de las 6 emociones básicas: la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Independiente de la cultura, estos son importantes ejes en la construcción de la estructura psicológica de las personas. Por lo tanto, se las considera como emociones universales. Otros autores incluyen a la culpa dentro de las emociones básicas y después hay un extenso mapa de emociones secundarias que derivan de esas principales. Veamos ahora qué es un sentimiento. La suma de emoción más pensamiento configura un sentimiento. Es esa conciencia de la emoción que se vive a través de un pensamiento
que transforma un sentir interno de distinto tipo. De esta forma, la conformación de un pensamiento se liga siempre a lo emocional, a lo subjetivo, y es en el pensamiento cuando lo etiquetamos, clasificamos y emitimos un juicio sobre la emoción que estamos sintiendo. El sentimiento es más duradero que la emoción. No aparece el sentimiento sin emoción. Y en este caso es difícil medirlo. La persona puede ocultar los sentimientos, aunque difícilmente se escape el estado emocional de alguien. Solo como una referencia, algunos sentimientos de tipo negativos pueden ser la tristeza, el miedo, la desesperanza, los celos, y positivos como la alegría, el amor y la esperanza. Y también hay sentimientos neutros como la compasión, la sorpresa y la gratitud. Vamos a ver 5 formas de trabajar la inteligencia emocional y los sentimientos. Según Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional y otra gran cantidad de obras sobre la materia, es posible trabajar internamente en lograr un balance de las emociones y los sentimientos, y aquí van estas 5 propuestas. Primera, observar. El acto de tomar conciencia de qué emoción está apareciendo y qué sentimientos se despiertan te va a dar información para preguntarte internamente y poder gestionar mejor el momento. Segundo, sí a la gestión emocional, no al control. ¿Por qué? Porque las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar de manera asertiva y reconducirlas mejor hacia un estado de equilibrio hacia los objetivos que tengas. Tercero, estamos influidos por el entorno. En cualquier cultura, el entorno, la gente que nos rodea, la ciudad donde vivimos, generan determinado tipo de impresiones de impacto en emociones y sentimientos, y el observarlo nos permite, en muchos casos extremos, apartarnos, porque va a ser la única forma de salir adelante y conquistar una vida más armoniosa saliendo de ese entorno. Punto número 4, el autoconocimiento es la gran clave. Quien quiera evolucionar en su inteligencia emocional necesita darse el permiso y el tiempo para conocerse a sí mismo, profundizar con sus creencias y paradigmas, y también puede ser un buen punto de partida esto de escribirlo. Y punto número 5, detectar los disparadores emocionales. Cuando hayas avanzado en esa capacidad de autoobservación, vas a poder detectar y tener más en claro desde dónde surgen esas reacciones automáticas para poder gestionarlas más apropiadamente. Es decir, que no vamos a estar tan pendientes de las emociones, sino de tomar conciencia de esa vivencia y elegir el curso de acción más apropiado para ti. Y bien, amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre la diferencia de emociones y sentimientos, que son dos cosas completamente distintas, como hemos conversado recién. Y sobre este tema he escrito 2 libros que te quiero recomendar por si te interesa seguir profundizando, e incluso con las herramientas para que puedas trabajarlos en vos. El primero es 100% Coaching, es una guía práctica para la superación personal y profesional para que puedas desempeñarte mejor en cualquier ámbito de tu vida. Y el otro es Ámate Más, Vive Mejor, también es una guía práctica. En este caso aquí tengo los ejemplares en papel que los podés conseguir en Amazon.com y también en Mercado Libre. Y en Amazon están disponibles ambos libros en formato ebook. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video en el canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Te invito a suscribirte y a activar la campana para que te podamos notificar de los nuevos contenidos que publicamos cada semana. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo sobre este tema de la diferencia entre emociones y sentimientos, y también si tuvieses alguna pregunta la puedes escribir aquí en los comentarios, que con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. Vas a encontrar mucho más material en los links que te dejo en la descripción del video. Ahí tenés mi página web, todas mis redes sociales para que podamos seguir conectados y accedas a más contenidos que estoy seguro que te van a interesar, también mis podcasts y el link directo a los libros para que podamos seguir en contacto. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias.